de YNC Comics y esta semana tenemos un video muy especial en Batman 22, parte 3 del botón. Okirokis, aquí te voy a enseñar. Tengo un variant cover de Batman 22, el original, la pasta original de la historieta 22, y el lenticular que está como, si ves que se cambia y se parece al Batman 21, Batman 21. Pero antes de hablar un poquito de la historia de Batman 22, parte 3, tenemos que recordar qué pasó en parte 1 y 2. Batman 21, si te acuerdas, y si no has visto el video, chequea el video que hicimos. En Batman 21, Batman le dan una paliza prácticamente en menos de un minuto por medio de Reverse Flash. Ok, en esa última escena de Reverse Flash que le pega a Batman, sabemos que Reverse Flash muere. Parte 2 es Flash 21. En esa historieta nos damos cuenta que Barry llega a la escena, mira que Reverse Flash está muerto y trata de poner todas las piezas juntas. Al darse cuenta que no puede, está dispuesto a arriesgar el tiempo, a arriesgar el futuro y el pasado, subiéndose a la máquina de correr cósmica, y Batman sube con él. Bruce Wayne sube y se van juntos corriendo. Bueno, esa fue la parte 2. En esa parte 2 terminan en la cueva de Thomas Wayne. Y ese es Flashpoint. Si no has visto ese video especial que hicimos de Flashpoint, tienes que verlo porque te estás perdiendo mucho. Ok, ahora vamos a entrar a la parte 3 de El Botón. Y este es Batman 22. En esta historieta empieza exactamente como terminó parte 2. Barry y Bruce llegan a la cueva de Thomas Wayne. Recuerda, esta no es el futuro, este no es el pasado, este es Flashpoint. Y en esta historia nos damos cuenta que Thomas y Bruce se miran por primera vez. Ha pasado mucho tiempo. Recuerda que Bruce, en el tiempo de Bruce, su papá está muerto. Ahora se encuentra con su papá y está prácticamente en shock. Y Barry Allen está en shock porque se da cuenta que Flashpoint todavía existe y no debería de existir. Entonces Barry se pone muy preocupado y se pone las pilas. Empieza a correr, a tratar de armar la máquina de correr que se les ha quebrado, porque tienen que regresar, tienen que salir de esta historia. Ellos no pertenecen a esta historia de Flashpoint. Mientras tanto, llega el ejército del Rey Arturo y quiere destruir a Batman, que es Thomas Wayne, y a Bruce y a Barry, que han llegado como intrusos a este lugar. Y en lo que ellos llegan, Thomas y Bruce no tienen ni tiempo para conversar y prácticamente saber qué es lo que se han estado perdiendo. Tienen que unir sus fuerzas y derrotar al ejército del Rey Arturo para que Barry tenga suficiente tiempo para armar la máquina de correr. En lo que ellos están peleando aquí, Barry está armando la máquina aquí, termina de armar la máquina y ellos derrotan al ejército del Rey Arturo. Y Barry le dice a Bruce, vámonos de aquí, nosotros no podemos estar aquí, hay algo muy extraño. Algo o alguien está deteniendo, controlando el poder de Flashpoint. Algo está sosteniendo esta historia y nos tenemos que salir de aquí. En lo que él dice eso, se empieza a desaparecer Flashpoint. Literalmente edificios están desapareciendo, cosas están desapareciendo. Y Bruce no se quiere ir, él todavía está en shock viendo a su papá. Y su papá prácticamente lo está inspirando, le está recordando que no tenga miedo, que siga adelante, que sobre todo tiene que salir adelante. Y cuando se da cuenta que Bruce no se quiere ir con Barry, Thomas lo empuja y lo tira prácticamente a la máquina del tiempo y le dice, vete con Barry. Y antes de irse le dice a Bruce, no cometas el mismo error que yo cometí. No te conviertas en el Batman. Eso es muy importante. Le dice eso y Barry le está suplicando, Dr. Wayne, por favor, súbase a la máquina de correr, súbase con nosotros, lo podemos salvar, le podemos salvar su vida.
Y Thomas le dice, no, mi tiempo ha llegado, aquí estoy bien. Y en lo que él dice eso, el Flashpoint empieza a desaparecerse y Bruce y Barry se van y empiezan a correr en medio de la Speed Force, ¿ok? En lo que están en el Speed Force, llega, sorpresa, ¿quién crees que los alcanza? Reverse Flash. Llega, los alcanza, les quita el botón amarillo y les dice, sayonara. Prácticamente se burla de ellos y le dice a Flash, Flash primero que todo le dice, bueno, ¿tú estás vivo? Yo sabía que tú tenías algo que ver con esto. Y Reverse Flash se burla de Barry y le dice, jaja, yo sé quién es el dueño de este botón y tú nunca me vas a alcanzar, Barry. Y se despide y se va corriendo mucho más rápido que ellos. Así termina la historia. Pero hay que recordar que la historia continúa en parte 4, que sale la próxima semana en Flash 22. El mismo escritor que escribió Batman 22 está escribiendo o finalizando Flash 22, que quiere decir que la historia continúa y la pregunta es, ¿qué va a hacer Bruce Wayne? ¿Va a seguir el consejo de su papá de no ser más el Batman? ¿O decidirá ser Batman y dejar su propio legado? La pregunta nos dejaron en suspenso. No sabemos, vamos a saber más en Flash 22 la próxima semana. Pero antes de despedirnos, no se te olvide el meme de este día. Aquí está. Espero que te haya gustado. No se te olvide, hazle me gusta al video, suscríbete, comenta, involúcrate. Hasta luego.